quiero hablarte acerca de la siguiente parte de la armadura que Dios quiere que nos pongamos. Esta serie que hemos estado llevando ya por 5 meses, de hecho, ha sido una serie muy especial para nosotros como iglesia. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios y hemos llegado al momento donde Pablo está despidiéndose prácticamente de los hermanos de Éfeso y les está hablando acerca de la guerra espiritual. Y hemos estado estudiando estas últimas semanas sobre guerra espiritual, quizá de una perspectiva distinta a lo que estamos acostumbrados, pero sumamente bíblica. Y algo que hemos dicho es que la guerra espiritual es inminente, es algo que todo creyente va a experimentar en su vida. Siempre habrá oposición para la iglesia y para los creyentes que quieren vivir fielmente en la palabra de Dios. Gracias a Dios. Así que, considerando esto, vimos que Pablo le dice a la iglesia que nosotros debemos de fortalecernos en el poder de Dios. Todo buen soldado debe tener una buena preparación para la batalla. Y la buena preparación que Pablo le dice a la iglesia que deben de tener es que ellos deben de fortalecerse no en su poder y no en su fuerza, sino en el poder de Dios. El cristiano, el creyente, debe aprender la lección número 1, que es dependencia de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Jesucristo lo dijo de esta manera: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Y aunque eso pareciera ser muy sencillo, es algo que constantemente olvidamos y nos encontramos constantemente viviendo esta vida espiritual y guerreando esta guerra espiritual en nuestras fuerzas. Y es por eso que nos debilitamos, y es por eso que nos cansamos, y es por eso que a veces nos amargamos. Y debemos recordar que debemos de fortalecernos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Lo segundo que hemos estado viendo es que Dios también ha dado una provisión para esta guerra. Dios no nos deja solos en esta batalla. Dios nos ha dado de su armadura. Y es por eso que Pablo exhorta a la iglesia y le dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir los ataques del enemigo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La victoria radica no en la ausencia de la batalla, no en la ausencia del ataque o el conflicto, sino que a pesar del conflicto nosotros permanezcamos firmes. Y quiero decirte y recordarte hoy, iglesia, que es posible permanecer firmes, es posible tener victoria si nosotros recurrimos a lo que Dios nos ha dado. Número 1, su poder, y número 2, su armadura para nosotros. El domingo pasado comenzamos hablando acerca del cinturón de la verdad. ¿Lo recuerdas? Y el cinturón de la verdad es sinónimo de compromiso, es sinónimo de veracidad, es sinónimo de no tener un pie adentro y uno afuera, es sinónimo de tomar la vida cristiana en serio, de caminar con Cristo de una manera real y auténtica. Sabemos que no somos perfectos, pero Dios desea perfeccionarnos. Y lo que sí espera Dios de nosotros es que nos comprometamos con Él. Y este cinturón es lo primero que se ponían los soldados antes de ponerse la armadura. Este cinturón los hacía estar listos para la batalla, los hacía estar ágiles y prestos para lo que viniese. Y de la misma manera, cuando tú y yo nos comprometemos con el Señor, empezamos a adoptar una postura de alerta, una postura de trabajo, una postura de veracidad, una actitud veraz ante las cosas de Dios. Pero hoy vamos a leer el versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 6. Espero que me acompañes ahí. Efesios 6, versículo 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Versículo 14. Defiendan su posición,
poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Esa es la segunda pieza que hoy vamos a estar estudiando. La coraza de la justicia de Dios. Y la coraza era una pieza de la armadura hecha de cuero de animal. A veces tenía incrustaciones de metal. Y era una coraza que cubría desde el cuello hasta la cintura. Su intención era proteger los órganos vitales de los soldados. Ningún buen soldado podía salir a la lucha, a la batalla, sin tener puesta la coraza de su armadura. Y asimismo, como la coraza protegía los órganos vitales como el corazón, las vísceras, de la misma manera el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros que somos soldados de Cristo nos pongamos esa coraza de justicia. Esto es importante porque en el pensamiento antiguo los judíos creían que cuando hablábamos del corazón se hablaba de la mente, y que cuando se hablaba de los órganos vitales como las vísceras, el riñón, quizá los pulmones, se hablaba de sentimientos. Y es justo ahí donde Satanás ataca la vida del creyente, en los pensamientos y en las emociones. Es justo ahí donde se lleva el campo de batalla. Es como si Pablo dijera: es importante que ustedes tengan una protección en su mente y en sus emociones, porque Satanás constantemente va a venir a querer tentarlos con las tentaciones del mundo para confundir sus emociones. Va a querer que ustedes deseen cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Va a querer que ustedes se confundan inclusive con doctrinas falsas, con falsas enseñanzas. Eso es justo la manera en la que Satanás va a querer venir a atacar sus vidas. Es por eso que es tan importante la coraza de justicia. Y esta es una parte de la armadura que Dios desea que tú y yo nos pongamos en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es la protección contra esos ataques? ¿Cuál es esa protección? Ponernos esa coraza. ¿Y a qué nos referimos con ponernos la coraza de justicia? Pablo no está hablando aquí de una autojusticia. No está diciendo que nosotros digamos lo bueno que somos, las buenas obras que hacemos, los buenos pensamientos que tenemos, los ministerios que tenemos. No está hablando de autojusticia. Para eso somos muy buenos los seres humanos. Nos autojustificamos. Pero escucha esto: nunca estamos más lejos de Dios que cuando vivimos de acuerdo a nuestra propia justicia. Lo que ha traído salvación a nuestras vidas no son nuestras obras de justicia, sino lo que ha traído salvación a nosotros ha sido la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Así que un cristiano nunca está más lejos o separado de Dios que cuando empieza a confiar en sí mismo, cuando empieza a confiar en su propia justicia, en su propia rectitud. Nosotros dependemos de la obra recta, justa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, cuando habla de una coraza de justicia, no está hablando de nuestra autojusticia. Tampoco, escucha esto, está hablando de la justicia que nos ha sido dada por medio de la fe. En una manera de decirlo más teológicamente, de la justicia imputada. Aquella que le ha sido dada a cada uno de nosotros en el momento que creemos en Cristo Jesús. Esta justicia es una rectitud que recibimos, que no nos pertenece, pero nos ha sido dada como si nosotros fuéramos rectos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 que Cristo Jesús, el que nunca pecó, murió como un pecador, y los pecadores, nosotros, ahora vivimos como si hubiéramos sido siempre obedientes, siempre justos, siempre rectos. La justicia que hoy tú y yo tenemos
nos ha sido dada, nos ha sido regalada, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen eso? Que tú y yo estamos ahorita en una posición delante de Dios como hijos, no por nuestra justicia, sino por la obra justa y la vida justa, por la rectitud del Hijo de Dios. Pero escucha esto, tampoco Pablo se está refiriendo a esa justicia que nos da salvación. Cuando Pablo habla de la coraza de justicia, esto es importante, está hablando de la justicia práctica en la vida de una persona, del efecto de la vida de alguien que ha recibido la justicia de Cristo, de alguien que ha sido justificado por la fe. En otras palabras, Pablo está hablando de una santificación diaria, de una santificación práctica, porque sí, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Nos ha sido un regalo de Dios, pero aquel que ha hecho una confesión de fe debe con sus obras confirmar aquella fe que tiene en su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? El peligro de constantemente predicar la gracia de una manera quizá extrema es caer en el libertinaje. Y aunque nosotros hemos predicado como iglesia constantemente acerca de la gracia, también creemos que aquellos que han sido o hemos sido salvados por la gracia de Dios, también hemos sido llamados a vivir una vida de santidad con el Señor. Quizá hoy ya no se habla mucho de santidad, pero como iglesia no podemos sacar ese tema de la Biblia. Toda la Biblia nos habla acerca de cómo Dios quiere que vivamos de una manera santa delante de Él. Ahora, cuando alguien piensa en santidad, regularmente piensa en una vida de perfección, en una vida sin errores, en una vida aburrida. Pero yo quiero decirte una cosa, esa es una mentira del diablo. La santificación es un perfeccionamiento constante. Eso quiere decir que nosotros, aún siendo llamados a la vida santa, nos equivocamos y seguimos pecando. Pero Dios, en su gracia, nos sigue limpiando, nos sigue perfeccionando y haciéndonos cada vez más como Jesús. La fe que me trajo a Cristo y que me hizo llamarlo Señor de mi vida es la misma fe que me introduce ahora a una vida de dependencia de Dios, donde cada día el carácter de Cristo crece en mí. Estamos aquí como iglesia porque hemos sido salvados por gracia, pero también estamos siendo perfeccionados en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen eso? Tú y yo, iglesia, hemos sido llamados a ser perfeccionados, y eso es justamente a lo que Pablo se está refiriendo con la coraza de justicia, santidad práctica. En otras palabras, una vida de obediencia. El domingo pasado estábamos allá en nuestro auditorio, y al final de la segunda reunión, muchas personas vinieron para oración. Por cierto, hoy también vamos a tener oración, así que si alguien necesita orar al final de la reunión, va a haber un equipo que puede orar por ti. Y dentro de las personas que estaban ahí, había unas personas que estaban teniendo una situación muy difícil emocional. Se acerca el hermano Medina y él dice algo que quizá yo he escuchado muchas veces, pero en ese momento me abrió el entendimiento. Y él les dijo: ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y somos buenos para escuchar la palabra de Dios, pero somos tardos para obedecer la palabra de Dios. La vida del creyente, la vida del que vive en victoria, es una vida que escucha, pero pone en práctica, obedece la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas que hoy tenemos en nuestra vida es por falta de esta coraza de justicia, de escuchar y obedecer, poner en práctica la obediencia a la palabra de Dios. Y fíjate qué tan importante es esto. Estamos hablando de una protección ante los ataques del enemigo. Ahora, quiero darte un ejemplo en la vida de Pablo para que no pienses que esto lo estoy inventando. Quiero que vayas conmigo a Filipenses 3, versículo 9.
Pablo aquí va a empezar a hablar de la justicia por la fe, la justicia imputada, esta que te hablé hace un momento, que no hacemos nada por ella, solamente creemos y Dios nos hace rectos delante del mismo. Fíjate lo que dice Pablo, Filipenses 3:9 dice: y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia ¿qué? Justicia. Recuerda que Pablo era un hombre sumamente letrado, instruido por un filósofo llamado Gamaliel. Era un hombre que conocía la ley al derecho y al revés, y en su vida pasada se jactaba de ser un fariseo celoso de la ley de Moisés. Era un hombre que se autojustificaba constantemente. Por eso al principio de la historia vemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, pero él se autojustificaba diciendo que era celoso de la ley de Moisés. Pero ahora Pablo dice que ya no se apoya en su propia justicia, dice, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios hace justos delante de Él se basa en la fe. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué quiere decir eso para nosotros? Que tú y yo estamos aquí siendo hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, no por ser obedientes, sino porque Cristo fue obediente, y nosotros al creer en Él, nosotros recibimos esa rectitud de Cristo en nuestras vidas. Por eso Cristo es nuestra justicia. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios por eso. ¿Recuerdas una frase que hemos dicho constantemente? La vida cristiana no se trata de lo que tú y yo hacemos para Dios, se trata de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Pero escucha esto, la segunda cita la encontramos en unos versos adelante, en el verso 12 del mismo capítulo de Filipenses 3. Pablo ahora ya no está hablando de esta justicia que le fue dada por la fe. Ahora Pablo está hablando de su vida recta, de su vida justa, de un proceso continuo donde a veces parece que retrocede, pero avanza al mismo tiempo. Versículo 12: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir que ya alcanzó la perfección en la vida cristiana? Levante su mano para orar por él. Nadie de nosotros hemos alcanzado la perfección en la vida cristiana. Estamos en un camino de perfeccionamiento, pero eso es distinto a ser perfecto en ese momento. Lo que es perfecto es la obra de Cristo. Él nos ha librado del castigo eterno, de las llamas del infierno. Pero la coraza de justicia es distinta. Así como la justicia de Cristo te libra del castigo eterno, la coraza de justicia te protege de los ataques presentes de Satanás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay gente que sí ha sido justificada por la fe, pero por no practicar la obediencia sigue siendo atacada por el diablo, y todos los golpes le entran. Y quizá tu estado presente, en lugar de ser un estado de victoria, es un estado constantemente en tristeza, en depresión, en desaliento, porque no te has puesto la coraza de justicia. Hay gente aquí que cree en Jesús, que ha sido justificado o justificada por la fe, pero quizá tienes meses, inclusive años, donde estás perdido en tu llamado, donde ya no tienes ese gozo que antes tenías, donde quizá inclusive estás pasando por un tiempo de confusión, de apatía hacia las cosas de Dios. Y es evidente que hay un ataque de Satanás en tu vida, que Satanás ha estado trabajando con tu mente, con tus emociones, y no has tenido la fuerza para pelear contra eso, sino que estás siendo guiado por lo que te dicta tu mente y tu corazón. Aunque eres justificado por la fe, no te has puesto la coraza de justicia. Como que lleva tomando sentido eso, ¿no? Bueno, para mí sí. Entonces Pablo dice: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ojo con eso. Sigo avanzando para esa perfección para la cual Jesús primeramente me hizo suyo.
Dios quiere perfeccionar tu vida. Dios quiere perfeccionar la iglesia. Cristo viene por una iglesia que ha estado caminando en perfeccionamiento continuo. Y no estamos hablando de una terminología de negocios o empresarial. El perfeccionamiento de los santos no es otra cosa más que la santidad práctica. Todavía vamos a ser más prácticos. Que lo que tú recibes un domingo, un lunes a leer tu Biblia en casa, sea la vida que tú vives delante de Dios y delante de los hombres. Eso es. En ese vivir nos equivocamos, pero parte del perfeccionamiento es que sepamos arrepentirnos y pedir perdón y reconocer nuestros errores. Versículo 13: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ojo con esto. Pablo está hablando de perfeccionamiento, de obediencia práctica, de santificación diaria, y habla de un premio. Te pregunto yo hoy, iglesia, ¿la salvación será ese premio? No. Si la salvación fuera un premio, quiere decir que nosotros lo ganamos, y eso sería una blasfemia. Nosotros no ganamos la salvación. ¿De qué premio está hablando? Yo no sé si tú recuerdas que en el cielo recibiremos coronas. Yo no sé si tú recuerdas que la Biblia dice inclusive que cuando Cristo venga nos recompensará a cada uno según haya sido nuestro proceder. En el cielo habrá recompensas. Te lo pongo de esa manera. La justicia que Jesús nos da cuando creemos en Él, eso nos da entrada al cielo. Pero la justicia que tú vives, la justicia que tú practicas en la tierra, la obediencia que tú practicas en la tierra, es así. Será galardonada cuando Cristo aparezca. Es así, recibirá recompensa de parte de Dios. Por eso Dios constantemente nos dice en su palabra que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que nos hagamos tesoros allá en el cielo. Gloria a Dios por eso. Y algunos necesitaban recordar eso. Para los que apuntan, creo que de esta manera está más claro. La justicia que Cristo nos imparte nos da salvación. La justicia que nosotros practicamos nos da santificación. Ahora, la última parte del sermón la quiero dedicar a hablarte de 4 cosas que nos cuestan cuando nosotros no nos ponemos esa coraza de justicia. Habrá 4 cosas que, dije 4 y hago así, ¿no? Perdón. Habrá 4 cosas que como hijos, como cristianos, nos perdemos cuando no nos ponemos esa coraza de justicia. ¿Estás listo? La primera de ellas es el gozo. El gozo en la vida de un creyente no está cuando no vive una vida de obediencia. El gozo es algo que podemos perder cuando no practicamos la santidad. Es lo primero que se va, y es horrible vivir un cristianismo sin gozo. Y eso es algo que muchas veces el enemigo nos ha robado como iglesia. Sí, somos la iglesia, sí, somos justificados por la fe, pero no hay gozo en la vida. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Lo vuelvo a repetir. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Tú y yo podemos medir el gozo en nuestra vida, no en el que está a un lado, en tu vida. Tú lo puedes medir, porque tú sabes lo que estás viviendo. Tú sabes tu estilo de vida. Tú sabes lo que practicas. Y lo primero que pierde una iglesia, un cristiano, cuando no se pone la coraza de justicia, definitivamente es el gozo.
David dijo en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, después de haber matado al esposo de esa mujer, después de haber engañado al mismo ejército, mentido y ocultado su pecado, él dijo a Dios en oración: devuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido esa felicidad de su relación con Dios. Él había perdido el gozo de servirle a Dios. Eso que experimentan los creyentes cuando se reúne la iglesia, cuando damos de nuestro tiempo, de nuestra vida y de nuestra pasión a Dios. David lo había perdido y se estaba secando en las noches, no podía ni dormir. Satanás lo estaba haciendo pedazos en su mente y en su corazón, al grado de desear la muerte. Había olvidado ponerse la coraza de justicia. Quizá muchos de nosotros hoy estemos en esa condición. Algunos están pensando tirar la toalla, pensando que esta vida cristiana no es para ti. Quiero decirte, recordarte más bien, que si tú has querido a Jesucristo con todo tu corazón, tú eres justo por la fe y no por tus obras. Pero también quiero recordarte que la única manera de tener gozo en esta vida es que tú sigas a tu Señor en obediencia. Que tú seas veraz, no perfecto. Escucha esto: será un hipócrita decirte que yo vivo una vida perfecta. Pero te voy a decir cuál es la marca de un creyente, de un verdadero creyente. Es alguien que se arrepiente cuando peca y sufre porque le falla a su Señor. Pero esa convicción de pecado no lo lleva a ocultarse ni a la hipocresía, lo lleva a la confesión y al arrepentimiento, y por lo tanto a ser perdonado y a ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. La vida carente de santidad no te va a quitar tu salvación si eres un verdadero creyente, pero lo que sí te va a quitar es el gozo de la salvación, así como a David. David también escribió el Salmo 19, y él dijo en el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Escucha esto. Este salmo es maravilloso, léelo en casa, por favor. El Salmo 19 habla de la palabra de Dios y del poder que tiene la palabra de Dios. Y David lo que está haciendo es: tu palabra abre mi entendimiento y me amonestan tus mandamientos. Y después hace esta pregunta en el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, de una forma natural somos incapaces de ver nuestro propio pecado. De una forma natural, el egoísmo y la soberbia está en nuestro corazón. Y vemos el pecado y el error de las personas, pero nos cuesta tanto ver el de nosotros. Y David entiende que solo la palabra de Dios puede revelarle a un hombre la contaminación de su propio corazón. Pero es interesante que David le pide a Dios que lo libre de los pecados ocultos. Y sobre todo de los pecados de soberbia. ¿Sabes cuáles son esos pecados? Son los pecados de altivez. Cuando no queremos reconocer nuestros pecados. Cuando queremos ver el pecado en la vida de la gente y el error, y nos excusamos de lo malo que han sido los demás con nosotros, pero no vemos la soberbia en nuestro corazón. Muchos de los problemas matrimoniales que tenemos, hermanos, no son por culpa de él o ella, sino es culpa de nuestro corazón, que está lleno de soberbia y no quiere reconocer sus propios errores. Muchos de los problemas que hay en las iglesias, en las organizaciones, es por la condición de nuestro propio corazón, que
bendición y arrepentirnos. Cuando un cristiano descuida las escrituras, se está exponiendo a una batalla espiritual sin la coraza de justicia, porque Dios usará su palabra no para que ataques a tu hermano o a tu hermana o a tu esposo o a tu primo. Dios usará su palabra para atravesar tu corazón y herirte, para sanarte y perfeccionarte. Dios usará su palabra. Mientras nuestras Biblias permanezcan cerradas, la coraza no estará puesta en nuestra vida. Alguien dijo: si tú estás estudiando la Biblia y lo único que estás haciendo es juzgando a los demás por su falta de perfección, la estás leyendo mal, muy mal, porque lo que primero que hace la palabra es que nos amonesta a nosotros mismos. La palabra nos libra de soberbias. Y me encanta esa petición de David: líbrame, Señor, de los pecados de soberbia. Hay un montón de cosas que yo hago mientras trabajo, mientras estoy en mi casa, mientras sirvo en la iglesia. Hay un montón de cosas en las que yo me desempeño y quizás estoy haciendo las cosas mal y yo ni cuenta. He sido tan altivo, tan soberbio que no me doy cuenta a quién voy lastimando con mi boca, con mis actitudes, con mis acciones, con mi frialdad, con mi indiferencia. Líbrame aún de esas cosas. Ayúdame, Señor, que no me controle la soberbia. Esa clase de humildad es la que empieza a experimentar a alguien que se pone la coraza de justicia. Y esa es la manera práctica en la que Dios nos perfecciona, hermanos. La segunda cosa que perdemos cuando no nos ponemos la coraza de justicia es que somos infructíferos. Y voy a meter un poquito el acelerador porque ya me estoy derritiendo aquí arriba. Esa lámpara parece el vuelta y vuelta conmigo, ya estoy medio crocante. Somos infructíferos cuando no nos ponemos la coraza de justicia. Como perdemos el gozo, tiene mucho sentido, ¿no? Pierdes el gozo, ya no hay ganas para servir a Dios. O servimos a Dios por monotonía, o por religión, o por cualquier otra razón equivocada. Y por lo tanto empezamos a ser infructíferos. Quizás nos llenamos de actividades y de muchas cosas, pero no empezamos a producir el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo me he dado cuenta que de repente hay mucha confusión cuando hablamos del fruto. Y voy a decir algo que a lo mejor es incómodo. ¿Sabes cuál es el fruto del ministerio de Avivamiento de Amor? Lo tengo claro. No es la cantidad de personas, es que las personas que Dios manda vivan, sean entrenadas, conozcan a Dios y vivan para la gloria de Dios. Si son 1,000, 10,000, 50, 30, esas personas conozcan a Dios, amen a Dios y vivan para la gloria de Dios. No son los edificios. El edificio que Dios nos llamó a construir eres tú y tu hermano que está a un lado y atrás de ti. Ese es el edificio por el cual Cristo viene pronto. Todo esto, aunque damos gracias a Dios por ello, se va a quedar aquí. Pero el edificio que Dios está embelleciendo, perfeccionando, edificando, levantando, eres tú y nuestros hermanos. Dale un aplauso al Señor. La tercera cosa que perdemos cuando no nos ponemos la coraza de justicia. Digo, suficiente sería con perder el gozo, ¿no? Ya digo, ay Señor, son tantas cosas. Pero la tercera cosa es que perdemos las recompensas. En el cielo seremos recompensados, pero aquí en la tierra seremos probados. Primera de Corintios, capítulo 3, 12 al 15, Pablo dice que el fundamento que ya está puesto es Cristo, pero que cada uno de nosotros, voltea a tu hermano y míralo a los ojos, cada uno de nosotros debe mirar cómo edifica sobre el cimiento que ya está puesto. O sea, tú ya eres cristiano, tú ya conoces del Señor. Ahora, la vida que tú vas a vivir, tú tienes que responsabilizarte de ella
y ver con cuidado cómo tú estás llevando tu vida. Los pastores, los líderes, los ancianos de la iglesia estamos para ayudar, para orar, para interceder, pero al final de cuentas tú tomas las decisiones. Y Pablo dice: cada uno mire cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno en particular será manifestada. Si vivimos nuestra vida, si sembramos nuestra vida con madera, heno y hojarasca, el fuego la va a consumir. Y lo que Pablo está hablando aquí es que el fuego simboliza la prueba. Los materiales de madera, heno y hojarasca representan una vida que no está sujeta realmente a Dios, una vida que no manifiesta una santificación práctica. Viene la prueba y consume eso. Pero en cambio, dice, algunos van a edificar con oro y piedras preciosas. Y cuando venga el fuego de la prueba, ¿qué le hace el fuego al oro? Lo purifica. Cuando tú estás caminando en obediencia, cuando tú estás practicando la vida en santificación, vienen las pruebas, hermano, y lo único que hacen es que Dios te fortalece más. Dios te hace más sabio. Dios te hace una persona que ayuda más a otros, porque Dios te consuela para consolar a otros. Dios te hace más paciente. Dios te hace más amoroso, más empático o empática. Aquella cosa que dices: ¿cómo soportó eso? ¿Cómo soportó la pérdida de su esposo, de su esposa? ¿Cómo soportó esta situación de enfermedad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando traes puesta la coraza de justicia y estás en medio de una broncota, viene el enemigo y te dice: Dios te ha abandonado, te mintió el pastor el domingo. No es verdad eso. Dale rienda suelta a lo que sientes, abandona todo, era una mentira. Mira, ni te priorizan, la gente ni te toma en cuenta, y empieza el enemigo a hacer su trabajo, pero tú traes puesta la coraza de justicia y tú sabes quién eres en Cristo, y entonces esos ataques del enemigo solamente repelen en contra de esa coraza de justicia, porque tú estás caminando en obediencia a Dios y sabes que vives ahora para Dios y no para los hombres. Esa es una protección sobre tu vida, sobre los ataques que constantemente han venido. Hoy hay tanta gente que ha desertado de su llamado, que ha desertado de esa encomienda que Dios le ha dado, porque los ataques del enemigo han venido frontales y han herido tus órganos vitales. Pero en esta tarde hay restauración en Cristo, y el poder del Espíritu Santo está aquí para sanarte. El poder del Espíritu Santo está aquí para recordarte que debes de ponerte esa coraza de justicia. Y quiero decirte que esa coraza es gratuita, costó la sangre de Cristo. Lo único que tú tienes que hacer es tomar una decisión y decirle hoy al Señor: sí, Señor, hoy me vuelvo a poner esta coraza de justicia. Algunos órganos vitales han sido dañados, mi corazón ha sido dañado, mi mente ha sido dañada quizá por pecados como la pornografía, el adulterio, Señor. En mis emociones he pasado por tantas cosas, gente que se ha ido, que me ha dejado, que me ha traicionado, a gente que yo he dañado, Señor. Pero hoy me vuelvo a poner esa coraza, tomo la decisión como un soldado valiente. No soy perfecto, pero creo que tú me perfeccionas. Creo que tú me trajiste aquí para que escuchara esto y tú trajeras vida a mis huesos que se están secando. Que tú trajeras esperanza a mi corazón que estaba desalentado. Que tú trajeras poder a mi vida que estaba muriendo. Y en el nombre de Jesús yo declaro que eso está sucediendo ahí donde tú estás sentado, donde tú estás sentada. Dios te trajo aquí para que escucharas esto, porque hay poder en su palabra. No soy yo, no es la iglesia, es su palabra la que hace la obra en tu vida en esta tarde. Y por último, lo que trae cuando no nos ponemos la coraza es que vituperamos el nombre de Dios, deshonramos el nombre de Dios. Hay mucha gente allá afuera, me atrevo a decir que inclusive en esta comunidad, y cuando no vivimos como Dios quiere que vivamos, el nombre de Cristo es vituperado. Nuestra ciudad mexicana es una ciudad que ha sido evangelizada por muchos años. Pero cuando tú vas y tocas las puertas, te das cuenta que muchas veces la gente lo que dice es que no cree
en la iglesia y no cree en los cristianos. Y esto tiene una conexión total con el primer punto. La iglesia que da mal testimonio, el creyente que da mal testimonio, es aquel creyente que no tiene el gozo de Dios, que lo ha perdido, porque no confiesa sus pecados y no se ciñe a la cruz de Cristo, no vive en una dependencia de Dios. Avivamiento de amor. Mexicali necesita que la iglesia de Cristo viva la verdad. Mexicali necesita que la iglesia se levante con la luz de Cristo, con el amor del Señor. Y es el gozo del Señor lo que será nuestra fortaleza para mostrarle a un mundo perdido quién es nuestro Señor, quién es Él, lo hermoso que es Él. Cristo es hermoso y el mundo no lo sabe. Cristo es glorioso y el mundo no lo sabe. ¿Sabes quién se lo va a demostrar? Tú y yo. La iglesia de Cristo es la encargada de ser la sal y la luz de este mundo. Cuando el mundo mire a la iglesia, debe desear a Cristo al ver la vida de la iglesia. Cuando la iglesia practica el evangelio, vive el evangelio. Jesús dijo: si entre ustedes se aman, el mundo sabrá que verdaderamente son mis discípulos. Pongámonos la coraza de justicia, iglesia. Practiquemos la verdad. No importa si te equivocas, vuélvete a levantar. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Una de las mentiras más efectivas del diablo es que Dios ya no te dará otra oportunidad, pero el Señor lo reprenda. Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Termino diciéndote lo que Pablo habló a los romanos en Romanos 13, versículo 12. Escucha esto, el que tenga oídos para oír, oiga. La noche ya casi llega a su fin. Dios te dé entendimiento en esto. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vístete de Cristo, de la presencia de Cristo en esta tarde. Hoy Dios quiere tocar nuestro corazón con su palabra, darnos nuevas fuerzas y darnos instrucciones específicas para nuestro caminar. Ponte la coraza de justicia.